Nosotros vamos a dar alguna parte. Había apagado el micrófono, me pasó una, no sé qué, una avisadora ahí con una cumbia y no, no me dejaba hablar. No sé si la escuchaban ustedes, pero yo la escuchaba bastante. El, no sé si lo dije acá, sé que en Salto lo dijimos así, igual acá tenemos más clases. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en los aspectos constitucionales de la acción de nulidad. Recuerden que yo le recomendé un libro, creo, de Gabriel Valentín para los aspectos procesales. O sea que tal vez ya lo comentamos a eso. Es decir, el proceso contencioso anulatorio se da en derecho procesal y los aspectos constitucionales de la acción de nulidad se da en situaciones jurídicas subjetivas. Eso históricamente ha sido así. Así que no es que ahora estemos innovando en el sentido que ahora no damos la parte procesal del tema, porque históricamente los procesalistas daban el proceso y nosotros damos los aspectos constitucionales, que tienen parte de proceso, pero los aspectos constitucionales está la sentencia del Tribunal de lo Contencioso, los actos susceptibles de ser de objeto de acción de nulidad, es decir, el quórum del tribunal para dictar sentencia, el famoso artículo 312, cuando corresponde una cosa, cuando corresponde otra, etc. Es decir, que son temas también procesales, pero son temas procesales que están en la Constitución, curiosamente. Toda la otra cantidad de temas procesales que están en el Código, eh, 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 que por ejemplo habría al azar acá, artículo 151, del proceso principal de anulación. La demanda deberá presentarse por escrito, la designación del tribunal al que va dirigida, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros algunas cosas vamos a decir, pero básicamente nos vamos a, a concentrar en los aspectos constitucionales. O sea, el código prevé todo, ¿no? Los procesos preliminares, por ejemplo. Eh, Artículo 118, la procedencia, las medidas asegurativas de la prueba. Eso es estrictamente procesal. Entonces nosotros, algún aspecto procesal que demos es lo que surge de la Constitución. Y otros aspectos procesales que no surgen de la Constitución, se los vamos a decir puntualmente. Este artículo nosotros lo incorporamos al curso porque creemos que facilita la comprensión. Pero el proceso contencioso anulatorio, ustedes técnicamente lo estudiaron teóricamente cuando dieron procesal. Ahora mañana cuando se reciban, tampoco ha habido demasiados cambios, pero ha habido. Van a tener que eh, ver el nuevo proceso. Y para eso yo le recomendaba el libro de Valentín. Si en algún momento del curso estoy repitiendo algo, me lo dicen. Porque justamente antiguamente teníamos una libreta, hoy creo que no hay más libreta, pero yo llevo una libreta paralela en la cual anoto. Pero no tuve cuidado de anotar esa información. En el artículo 34 que habíamos quedado, habla de la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo. Entonces, en ese aspecto, lo que nosotros tenemos que tener presente es que hay varios artículos ahí que son más bien de aspectos funcionales, o sea, de cómo funciona la Procuraduría, que digamos que le interesa al procurador, que no son aspectos jurídicos, es decir, cómo se subroga el procurador del Estado, si es una carrera, si tiene carrera administrativa o no, eso en realidad a nosotros no nos interesa. Entonces, en este capítulo, en este título cuarto,
que habla de la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo, que arranca en el artículo 33 y que va hasta el artículo 38. Nosotros en realidad lo único que vamos a hablar es de el artículo 34, que es un tema procesal, eh, que tampoco lo vamos a preguntar, pero sirve como para la comprensión del tema. Ese artículo 34 en el cual dejamos establece el plazo para dictaminar. Ustedes saben, o creo que no sé si lo dijimos, que el Tribunal de lo Contencioso no dicta sentencia si el procurador del Estado no se pronuncia. En un importante porcentaje de casos, el Tribunal de lo Contencioso acompaña la postura del procurador, pero en otros se separa. Recién estaba entrando, hace unos minutos, entré en la página de sentencias del tribunal para ver si podemos ver alguna hoy, pero vamos a ver alguna sentencia más adelante. Primero vamos a avanzar un poquito en esta. Y había una sentencia interesante de un acto no procesable. Es decir, que el Tribunal de lo Contencioso rechazó una acción de nulidad porque dijo que ese acto no era objeto de la jurisdicción del tribunal, sin perjuicio de lo cual el procurador de lo contencioso, el procurador del Estado, había dicho que sí, pero el tribunal dijo no, no, y ahí entra en ese tema que es bien complejo de los actos preparatorios no, no definitivos, etc. Es decir, que medio al azar, de 4 o 5 sentencias que vi, encontré una el, que el tribunal rechazó. Después había otra sentencia, por eso está bueno que nosotros en alguna reunión nos vamos a dedicar, yo voy a seleccionar alguna sentencia que se las voy a hacer llegar, y vamos a ver esto vivo, digamos, no lo que dice el libro, lo que dice Del Piazzo, lo que dice fulano, sino cómo lo aplica el tribunal. Que estamos con tiempo dentro del plan de acción que hicimos de los temas que van quedando. Por ejemplo, el artículo 313 de la Constitución, que habla de los conflictos interadministrativos, que a uno le parece que no hay tantos, es decir, un conflicto entre quién debe atender determinado caso. O sea, si hay un tema que es competencia de un ministerio, o de una intendencia, o de un ente autónomo, bueno, hay uno bastante reciente que estaba viendo, que hubo una especie de contienda de competencia entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública. A ver quién atendía el caso de un médico que estaba en una situación un poco curiosa desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, quién tenía que resolver. Y se presentó al Tribunal de lo Contencioso para que el tribunal estableciera quién era. O sea que siempre tenemos ejemplos de algo que aparentemente no tiene importancia, pero hay. Este artículo 34, que habla del procurador del Estado en lo contencioso administrativo, dice que dispondrá de un plazo para dictaminar igual al que dispone cada ministro del Tribunal de lo Contencioso para el estudio en la instancia única o en apelación según el tipo de sentencia que corresponda. Nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la ejecución al dictado de la sentencia, que creo que los ministros tienen 50 días para estudiar el expediente. Cada ministro. No, creo que son 45 o 50, después lo voy a ver porque hay unos cambios. Además, ellos a veces suman más días porque el expediente queda como ahí en un limbo cuando un ministro se lo pasa al otro ministro y ahí hay un tema para el conteo del plazo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el procurador tiene ese plazo. Y ahí establece que el plazo será contado el día siguiente al de la entrega del expediente y después los reenvía a ustedes al artículo 92 y 182 para, para ver cómo se cuenta el plazo en esos casos en particular. Pero por lo menos para que tengamos noticias de
de esa situación, simplemente se las nombra. Y ahí saltamos a un tema que ya dimos, o sea, que ya hablamos cuando dimos recursos. Pero cuando dimos recursos lo hablamos y anunciamos, eso sí me acuerdo, que cuando llegáramos a la acción de nulidad íbamos a volver a esos artículos porque eh, tienen está en una situación un poco curiosa de que el código pone qué actos son procesables para la acción de nulidad, digamos cronológicamente los coloca antes de tratar los recursos. Es un tema de técnica de técnica del codificador, porque podría teóricamente haber tratado todo el tema de los recursos y dejar eso para el final, pero bueno, no es tampoco demasiado importante. Pero vamos a volver sobre eso. Y después el código, después de estos artículos que yo les digo de, de todos los artículos de recursos que el código incluye que nosotros ya dimos, después de dar los recursos, después de reglamentar los recursos administrativos en el código arranca en el artículo 61 en la parte procesal de la acción de nulidad. Que nosotros en la parte procesal vamos a ver algo simplemente, no todo. Vamos a hacer una mención a la parte procesal porque nos permite entender la parte constitucional. O sea que más que aprender, nos permite entender. Por ejemplo, acá al azar abrí el artículo 85 del código y dice que todo acto escrito en papel deberá proporcionarse tantas copias claramente legibles como personas hayan de ser notificadas. La ausencia de estas copias determinará la inadmisibilidad de los escritos. Asimismo, bueno, eso nosotros no nos vamos a detener en eso que es puramente procesal. O sea que tenemos que hacer como una especie de investigación entre la Constitución y el Código para ver qué es lo que va y qué es lo que no va. Y que nosotros eso lo vamos a respetar a rajatabla en la prueba de evaluación. No vamos a poner nada que anunciamos que no iba. Por eso esto que voy a compartir con ustedes ahora, de pronto ustedes me dicen, eso ya lo hablamos, sí, ya lo hablamos, pero yo quiero hablarlo nuevamente porque son son nada más que 3 artículos que nos sirven de introducción a la otra parte que es la Constitución. ¿Qué es lo que ya hablamos? El artículo 39, siguiendo con este análisis que, como enseñaba Justino Jiménez Derecha, casi exegético, es decir, ir artículo por artículo. Ese artículo 39, que dice, está en un libro 3, que dice normas procesales, y luego el título 1 de ese libro 3 dice, de los presupuestos de la acción anulatoria, y claramente habla de los recursos, que ya dimos. Pero antes de los recursos tiene estos artículos que hablan de los actos procesables. Y el artículo 39 dice que son objeto de la acción de nulidad todos los actos administrativos definitivos, sin exclusiones, no siendo susceptible de la misma únicamente los actos legislativos y los actos jurisdiccionales. Es decir, acá el código lo que dice, bueno, ya no hay más actos que el tribunal no pueda revisar. Claramente, en lo que le dije al comienzo de la reunión de que el tribunal había rechazado, no era porque no lo pudiera revisar, sino porque el tribunal consideraba que no era un acto administrativo, sino que era un acto preparatorio de un eventual acto administrativo. El caso, para que sepan que está ahí, ni bien entran ustedes, es de los primeros que aparece, es cuando el Senado de la República votó una comisión investigadora sobre la conducta de un senador. Entonces, ese procedimiento en el Senado, si bien se hace en el Senado, no tiene naturaleza legislativa, porque lo que sale de esa sesión
no es una ley, sino una resolución de naturaleza administrativa. Entonces, el senador involucrado presentó recursos a- al Poder Legislativo, que claramente se lo rechazó, y fue al Tribunal de lo Contencioso pretendiendo que el Tribunal de lo Contencioso anulara la resolución del Senado por el cual se había creado una comisión investigadora. Entonces, el procurador del Estado, en el dictamen, que no lo vi, dice que sí, que el tribunal es competente para entender en ese asunto porque entran en todo ese lío de los actos políticos y de gobierno, que ustedes por suerte, digo porque van a empezar a ejercer ahora este año o el año que viene y eso ya no está, eso se eliminó, que ahora algo vamos a decir. Pero el Tribunal de lo Contencioso le dice en esa vista que en realidad el procurador le erró al tomar ese acto como un acto político de gobierno, sino que eso no hay ni siquiera que pensar si es de político de gobierno, hay que pensar si es un acto administrativo. Entonces hay una discusión bien interesante, por el cual el tribunal él dice que no rechaza, diciendo que esa resolución es un acto preparatorio de una situación que se va a dar si la comisión investigadora se termina instalando, si sesiona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esos son todos temas discutibles. Pero acá lo que hace la ley en este artículo 170, el artículo 39, perdón, dice que no hay ningún acto que no sea competencia del Tribunal de lo Contencioso. Y con esto resolvieron el tema de los famosos actos de gobierno, actos políticos o actos de gobierno, que esta ley deroga, y que eso ha sido uno de los cambios más importantes. De repente no tiene demasiada presencia ese cambio, pero fue un cambio importante, porque esa figura del acto político y de gobierno aparece en la ley anterior, en la ley que este código deroga, en el decreto ley 15.524, aparece ahí derogándolo. Venga, aparece algo acá. Y ese decreto ley 15.524 es de enero del 84. Y en enero del 84, faltaban unos poquitos meses para que terminara el gobierno de facto, que terminó en noviembre del 84. Previa negociación que culminó la negociación entre el gobierno de facto y los partidos políticos en agosto del 84. Entonces, claro, a nosotros siempre, a mí, me llamó un poco la atención al principio de una ley tan importante, porque fue una ley muy importante, en un periodo de gobierno y con un perfil que se terminaba. Yo decía, ¿cómo hicieron esto? Que estuvieron bien, o sea, estaba bien hecha la norma, pero me llamó la atención que estuvieran preocupados por un proceso contencioso administrativo, cuando los políticos de la época y el gobierno, de facto, tenían millones de temas que atender. Claro, después, con el tiempo, uno se da cuenta que eso era importante que se resolviera, por lo menos para cierto sector, porque ahí se estableció la prohibición de revisar un tipo de acto administrativo que habían sido consecuencia de la función de gobierno que había tenido. ¿Está bien? Me dice Patricia. Tranquila, voy a apagarla. Que había tenido el gobierno de facto. Entonces había actos políticos, actos de gobierno, que era toda una definición complejísima que habían inventado los franceses, fue un tema interno de Francia hace 140 años atrás, y que eso se había reflejado también en todo el derecho porque el sistema contencioso administrativo, prácticamente el sistema uruguayo contencioso administrativo se inspira en el sistema francés, que son medio los inventores, que curiosamente el Tribunal de lo Contencioso francés, que existe hasta hoy, se llama Consejo de Estado. Ese es el nombre del tribunal.
Entonces, seguro ahí se manejaba de que había ciertos actos que eran de gobierno y que un tribunal no podía revisar. Por ejemplo, designar un embajador en el extranjero. Y tal. La designación de un embajador es un acto administrativo. Eh, y quién va a impugnar? O sea, si el presidente quiere tener a fulanito embajador, lo puede colocar, por más que sea de carrera, etcétera. No sé, nombrar un ministro, resolver, felicitar a un presidente, que el presidente este que ganó en Bolivia, mandarle una felicitación, yo qué sé, es un acto administrativo, mandarle un telegrama. Eh, entonces, hay toda un área inmensa de que la ley decía, eso no se puede juzgar. Pero además de eso había otros actos de gobierno que no eran tan inocentes como nombrar a un embajador o mandarle un saludo a un presidente electo. Este código elimina eso, lo elimina. Y por lo tanto, a partir de ahora dice que no hay nada que no sea objeto del Tribunal de lo Contencioso, sin exclusiones. Claro, siempre y cuando sean actos administrativos. Lo que no hay que confundir, que si ustedes lo dieron en el administrativo 2, son algunas resoluciones con aspecto de acto administrativo, pero que por su sustancia no son actos administrativos según la definición de acto administrativo. Esa expresión del código de que no hay nada que quede fuera del Tribunal de lo Contencioso, sin perjuicio de lo cual tiene una excepción, que capaz que es la excepción que confirma la regla, como dice el dicho. Que es el artículo 175 de la Constitución, que simplemente lo nombramos como algo curioso. Curioso primero porque es la excepción y segundo porque es algo que creo que en la historia del Uruguay nunca se va a dar. Porque el artículo 175 plantea una situación hipotética que es producto de la reforma del 97, que le quiso dar, no sé, como un perfil parlamentario al gobierno. Y ese artículo 175 dice que si el presidente de la República cree que sus ministros no tienen apoyo parlamentario, un artículo bastante curioso porque dice eso, el presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere, que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario. Entonces, si el presidente de la República se le ocurre decir eso, que no ha habido ni un caso ni va a haber, eh, la Constitución lo habilita a cambiar todos los directores de las empresas públicas. Y ese cambio de directores de las empresas públicas, la Constitución dice no pueden ser objeto del tribunal, curiosamente dice eso. Si así lo hiciera, el Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialmente todos los miembros de los directorios de los entes autónomos y los servicios centralizados. Y dice, no siendo estas sustituciones impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir que, por más que el código diga no hay nada que el tribunal no revise, hay algo así, que es este artículo 172. Es un artículo un poco extraño, porque lo tienen ahí como una amenaza que el presidente... Yo creo que esto se hizo pensando en gobiernos tipo de coalición. Entonces dijo, si los legisladores de la coalición no apoyan al presidente, el presidente dice, yo creo que creo que el Parlamento no respalda a mis ministros, porque la Constitución dice eso, no tiene que haber ningún acto que exteriorice que no lo respaldan. Yo diría, hablando en vocabulario así vulgar, si al presidente se le antoja que el Parlamento lo respalda a los ministros, tiene esta herramienta. Entonces creo que fue puesto diciendo, si ustedes no hacen esto, yo saco todos los directores. La verdad que hablé una vez con Gonzalo Aguirre, el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que trabajó en este tema y nunca entendí bien qué fue lo que se quiso hacer con eso, porque en el Uruguay eso no sucede, nunca sucedió,
Y, y si sucediera, acá en Uruguay estas cosas se arreglan llamando por teléfono. Entonces no sé bien qué se quiso hacer. Pero bueno, está ahí, se incorporó ese artículo rarísimo y creo que nunca va a quedar ahí permanente porque nadie va a preguntar. Pero lo digo como una anécdota de la excepción. Es una excepción a ese artículo que dice, no hay nada que el tribunal no pueda revisar. Profe, perdón que le haga reiterar, pero no me quedó claro si los actos de gobierno quedan incluidos o no. No, los actos de gobierno, no está bien la pregunta. Los actos de gobierno se derogaron. Es decir, el decreto de ley 15.524 que regulaba toda esta materia, tenía un artículo, de los primeros artículos, que decía que no era competencia del Tribunal de lo Contencioso los actos políticos y de gobierno. Y no definía lo que era un acto político de gobierno. Entonces, eso lo definió la doctrina. Hay trabajo interesantísimo de Aparicio Méndez, de ya la época de esos años, el profesor Sayagués Lazo. Hay bastantes sentencias del tribunal que dicen esto es un acto político, es un acto de gobierno. Después se modifica eso, se modifica y dice que el acto de gobierno no puede ser objeto del Tribunal de Contencioso, pero sí el acto político. Entonces ahí se enredó más todavía. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un acto político y un acto de gobierno? ¿Qué es un acto político y qué es un acto de gobierno? Entonces el tribunal tenía que medio resolver, y hay mucha literatura que ustedes no tienen que leer, pero hay mucha literatura en los libros de todos los profesores, del Piazzo, Durán, Sayagués, Rotondo, porque hasta ayer estaba vigente, que hablan del acto político, acto de gobierno, etc. Este código derogó eso, así que olvídense. El, Porque ustedes además, en el ejercicio, porque podría haber una persona que siendo abogado actualmente, tenga procesos que continúen por la ley anterior y otros que continúen por el nuevo proceso. Eso sucede siempre que se aprueba un código nuevo, pero a ustedes no les va a pasar porque ustedes se van a recibir el año que viene. Entonces, cualquier caso que agarren va a ser con este código. O sea que despreocúpense del anterior. O sea que esa categoría de acto de gobierno y acto político quedó como una cuestión histórica. Como cuando veamos el 313, por ejemplo, que algo vamos a hablar, que yo le decía, está el tema, ese caso que vi ahora de salud pública, que originalmente el artículo 313, originalmente le daba al tribunal la competencia de suspender hasta los intendentes. O sea, que no solamente decían, esta materia es municipal o esta materia del Poder Ejecutivo, que es eso lo que pretende ese artículo. Es decir, ¿quién es competente para entender en tal asunto? Eso dice el 313. Si la duda de la competencia surge de la ley, si la duda de la competencia surge de la Constitución, o sea, a quién la Constitución le da una competencia u otra, eso lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Pero en el texto original de este artículo, el tribunal podía suspender, o sea, prácticamente destituir a un intendente. No solamente decir que... Bueno, eso se cambió. Entonces, eso yo le digo, eso es un dato histórico que nosotros lo conocemos porque lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en la parte de la cátedra, digamos. Pero a los nuevos estudiantes, ¿para qué le vamos a pedirle que conozcan que se podía destituir un intendente por el Tribunal de lo Contencioso? Tiene sentido. Y esto es igual. O sea que ustedes olvídense de los actos políticos y de gobierno. Eso a partir de febrero de este año no hay más. O sea que lo que antes se decía, para que nos entendamos, lo que antes era un acto político de gobierno, ahora es un acto que lo puede revisar el Tribunal de lo Contencioso. Es decir, el acto político de gobierno no desaparece, sigue existiendo. El presidente designando un embajador lo va a hacer toda la vida, mientras haya sistema democrático, mientras tengamos embajadores. El presidente designando un ministro, el presidente designando un secretario, el presidente, no sé, teniendo relaciones diplomáticas del Uruguay con un país o comerciales con uno, pero no diplomáticas. Todo el abanico que hay
Eso sigue existiendo. Lo que sucede ahí es que ahora el tribunal lo puede revisar. Esto claramente es como se dice un saludo a la bandera, porque por más que el tribunal tenga competencia para juzgar esos actos que son de gobierno y que antes no podía y ahora sí, siempre se van a encontrar con la dificultad de quién es el titular de un interés directo, personal y legítimo para impugnar eso. Es decir, pasa algo parecido a lo de las leyes inconstitucionales. Hay leyes que uno pretende que se declaren inconstitucionales, pero no hay una persona física que reúna los requisitos de ser titular de interés directo, personal y legítimo. O sea, uno dice, esto contradice la Constitución, pero ¿quién es el titular de la acción? Entonces, es todo un tema profundísimo que claramente nosotros simplemente lo mencionamos para que ustedes puedan tomar conciencia de lo complejo del tema. Y para que ustedes tomen conciencia, algo que nosotros repetimos bastante, de cómo la Constitución del 67, del 52 diría yo, incorporó en el texto este tipo de procesos. Es decir, los constituyentes de la época este, eran gente formada en derecho público. Ahorita me dicen, ¿quién fue? Yo no sé quién fue. O sea, sé algunos, pero el constituyente es el cuerpo electoral. Dicen, pero el cuerpo electoral, ¿qué sabe? En derecho subjetivo, sí, claramente lo sabe. Pero en la letra en la presentación del tema, el constituyente es el cuerpo electoral. Entonces, pero eso nos demuestra la complejidad del asunto, que yo creo que es bastante más complejo esto que el derecho privado, por ejemplo. Me parece a mí. Capaz que mañana sale alguien de derecho privado y me dice que es así. El artículo 40 del código dice alcance. O sea que el 39 dice, cualquier acto administrativo el tribunal lo puede jugar. Claro, la Constitución después lo limita, que ahora lo vamos a ver. Pero el artículo 40 dice, en particular, cualquier acto administrativo, en particular, y sin que ello importe una enumeración taxativa, se considerarán objeto de la acción de nulidad. Es decir, que acá precisa un poco. Y dice, los actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder o con violación de una regla de derecho, considerándose tal todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Acá el código tiene una curiosidad, porque ven que el artículo dice, todos los actos son susceptibles de ser revisados, en particular los actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder o con violación a una regla de derecho. Profe, acá no es que no está adoptando la postura contraria a la que sostenía Méndez, ¿Y cuál era de Méndez? que como que no avalaba directamente el tema de los principios dentro del concepto de regla de Ah, bueno, derecho. eso sí. Sí, sí, eso ha sido un avance. Ya el decreto de ley 15.524 de Aparicio Méndez, además de ser Aparicio Méndez un tipo muy difícil de entender, escribió mucho, era un gran jurista. Fue contemporáneo de Sayagués Lazo, o sea, los dos titulares de la cátedra de Sayagués, y yo diría que Aparicio Méndez tuvo como la mala suerte, entre comillas, de ser contemporáneo de Sayagués. Entonces, claro, la presencia, no sé, la importancia de Sayagués un poco lo opacó, y a eso súmenle que Aparicio Méndez, en la época de gobierno de la dictadura, fue presidente de facto durante un tiempo. Entonces, esa conducta política hizo que la Facultad de Derecho, en algún momento, medio que lo evitara.
Es decir, nosotros teníamos catedráticos que directamente nos decían, no, Aparicio Méndez, y yo le decía, mira, acá hay que leer a todos. Aparicio Méndez habrá sido lo que habrá sido en su vida personal, pero como nosotros no estudiamos la vida personal de la gente, pero está bien lo que decís vos. Aparicio Méndez decía la regla de derecho. Este, porque la Constitución eh, habla de regla de derecho, pero después la ley define lo que es regla de derecho. Y cuando define lo que es regla de derecho, coloca los principios como una regla de derecho. O sea, que el apunte que hiciste está bueno y es, digamos, muy, muy cierto. Méndez decía, no, una regla de derecho, un principio no es una regla. Bueno, él tenía sus argumentos. Se podía sostener si no son reglas de derecho. Pero el código ahora incorpora principios que los enumera uno a uno. Entonces, yo diría que el código se ha perfeccionado. Es un avance, 70 años luego de que se pidiera que se hiciera, se hizo, y en esos 70 años se recogió mucho insumo, mucha doctrina, mucha jurisprudencia, en el mundo, en sistemas parecidos al nuestro, el tema se desarrolló y hace que tenga ese texto. Pero claramente está muy bueno el apunte. Lo que yo decía que es una curiosidad, porque el, el artículo 309 de la Constitución, vieron que dice, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad, estoy hablando de la Constitución, de los actos administrativos definitivos cumplidos por la Administración en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Entonces, esto es un tema, no sé, que me parece. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? En realidad acá lo que debía decirse, la Constitución y también la ley, porque la ley dice, en particular y sin que ello importe una enumeración taxativa, se consideran objeto de la acción de nulidad los actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder o con violación a una regla de derecho. Entonces, si uno lee medio rápido así, parecería que el Tribunal de lo Contencioso tiene que anular todos los actos administrativos, porque en realidad el objeto del Tribunal de lo Contencioso es juzgar los actos administrativos. Esa es mi visión. Y aquellos actos administrativos que hayan sido dictados con desviación, abuso o exceso, o contrarios a una regla de derecho, serán anulables. Pero en realidad la competencia es de todos, porque con una lectura así parecería, bueno, si el objeto del tribunal es juzgar ese tipo de acto, y el actor dice, mira, yo vengo a pedir que se anule este acto porque es contrario a una regla de derecho, lo deberá aprobar. Es un tema, yo diría, medio terminológico. Pero así como el artículo 39 dice son objeto de la acción de nulidad todos los actos administrativos, eso está bien. Todos los actos son. La Constitución dice, si esos actos son con desviación, exceso o abuso, si no son, serán lo que serán, pero no son anulables. No lo vamos a anular. Entonces, este artículo que después precisa un poco, pero está copiando la Constitución. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. La compañera Georgina Mayo está con el micrófono prendido y constantemente se está interrumpiendo la clase porque le sale la imagen. Ah, bueno, no me di cuenta. Georgina No, Mayo, no, no. apagar el micrófono. Disculpas y gracias. No, está ahí, estuviste bien en la aclaración. Ahí ya le mandamos la orden a que apague el micrófono. Bueno, o sea que son objeto los actos dictados con desviación, abuso o exceso de poder. Que la Constitución claramente dice cumplidos por la administración en el ejercicio de funciones contrarios a la derecha o con desviación de poder. La Constitución se limita a la desviación de poder.
Después el legislador le agregó abuso o exceso, que es una creación de la doctrina y que Durán, no sé si tengo el libro acá de él, lo trata bien cuando en unas poquitas, en 4 renglones, dice esto es abuso, esto es exceso y esto es desviación. Bueno, después si lo encontramos lo compartimos. Después dice, eh, en violación a una regla de derecho, y ahí dice, considerándose tal, o sea, define la regla de derecho, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Entonces ahí coloca los principios de derecho que estaban un poco, que era una creación media teórica, producto de la investigación que hicieron algunos, de encontrar los principios generales del derecho en la Constitución uruguaya, que claramente la Constitución no tiene ni un artículo que diga estos son principios generales del derecho, sino que su lectura surge como principio de determinado tema. La Constitución tiene algunas disposiciones que no están escritas, pero en virtud de aquellas que sí están escritas, surge como principio que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y luego dice todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. O sea que ahí pone constitución, ley, reglamento, todo ese tipo de... La pirámide que él se le entera. Luego dice, B, también son objeto de acción de nulidad los actos que sean separables de los contratos administrativos. Ahí dice los que sean separables, pero en realidad hay que leer los actos que sean separables. Entonces los contratos administrativos, que de pronto hay muchos de ellos que en una discusión se van a resolver en un juzgado en lo civil, porque es un contrato, pero en la ejecución del contrato, en la llevada adelante del contrato, que son aquellos que hace el Estado y que por su contenido son de derecho público, se emiten actos administrativos. Eso ustedes ya lo dieron en público 2, no nos vamos a detener. Entonces, los actos administrativos derivados de ese tipo de contrato, sin perjuicio que el contrato propiamente dicho puede no ser materia del tribunal de lo contencioso, los actos que de él derivan sí son materia del tribunal de lo contencioso. Por eso dice los que sean separables de los contratos. Y luego crea una especie de derecho laboral público, cuando dice que también son susceptibles de este tribunal los actos que se hayan dictado durante la vigencia de la relación estatutaria que vincula al órgano estatal con los funcionarios públicos, sujetos a su autoridad relativos a cualquier clase de reclamo referente a la materia regulada por ella, así estos sean de índole puramente económica. Es decir, que esto el tribunal ya entendía en tema de función pública, pero ahora amplía el espectro. Claro, después más adelante hay cierta materia de funcionario público que el tribunal no es competente, que es competente los juzgados de primera instancia de lo contencioso ambulatorio, y lo dice el código. Esto, que son aparentemente temas menores, nosotros no tenemos que, o sea, cómo se califica un funcionario, las pequeñas sanciones disciplinarias, las pequeñas, nosotros no tenemos competencia. Es competencia del sistema contencioso anulatorio, pero no del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y después esto sí es interesante y también es nuevo. Yo hice una consulta y el Estado todavía no sabe bien si les toca o no, pero bueno. El literal D de ese artículo dice que es competencia del Tribunal de lo Contencioso los actos que respondiendo a una consulta manifiesten el criterio de la administración sobre el derecho aplicable en el caso concreto.
Ustedes ven que esto no tiene que ver con la Constitución, que la Constitución dice los actos son contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Ni siquiera habla de exceso o abuso. Después la doctrina inventa el exceso y abuso y inventa esto. O sea, acá no estoy diciendo que sea inconstitucional, no lo digo, porque son como actos implícitos. Pero este texto que ya tiene tantos años, la novedad de esto es que ustedes saben que acá hay órganos públicos que emiten consultas. Léase la Dirección General Impositiva, la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cuestión de defensa del consumidor, son objeto de consulta y otros más, en el cual cualquier persona le puede consultar a la administración sobre un tema, por ejemplo, en tributario, por la actividad que yo tengo, estoy grabado con IRAE, y el consultante le tiene que decir, le va a decir que no y le va a decir por qué. Eso que en la página de la impositiva hay muchas, se puede entrar y ver, la impositiva le contesta al contribuyente en cada consulta que le haga. Esa respuesta de la impositiva, el código dice que si la respuesta de la impositiva, no dice de la impositiva, pero yo creo que fue creado para la impositiva, y no solamente creo, sino que en ese grupito de 4 o 5 profesores que, que iban a Maldonado, a Colonia, acá a lugares cercanos, a difundir el nuevo código, se integraba también la cátedra de Derecho Financiero. Y un integrante de la cátedra de Derecho Financiero, yo un día le pregunté, le digo, decime una cosa, ¿esto está pensado para los temas de la impositiva? Porque me pareció una cosa media extraña. Y me dijeron, sí, sí, está pensado porque la impositiva, según me dijo él, la impositiva había entrado como en un abuso frente al contribuyente. Entonces, contestaba consultas siempre negándole los argumentos al contribuyente. Entonces acá se puso que cuando conteste una consulta y esa consulta, que es una respuesta a una pregunta, se transforme en el criterio de la administración para actuar de ahí en adelante, o sea que es una consulta, yo diría, importante. Cuando la consulta tiene ese perfil, se pueden impugnar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque antes era una consulta que era una pregunta que se respondía mediante una resolución que no se sabía, bueno, ¿y esto se puede recurrir o no? Porque de la respuesta a mi consulta deriva que me cobra un impuesto. Que igual me lo iban a cobrar, pero yo, como tengo argumentos para que no me lo cobren, le hice ver a la impositiva que estaba equivocada. Creo que le hice ver, pero la impositiva decía, no, me tenía que pagar igual. Entonces, para evitar ese abuso, o sea, que este es un pasito más en lo que, en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. En Salto, hay dos docentes que nos acompañan, hay un docente que nos acompaña en este curso y hay otro abogado joven que se incorporó ahora y que inició su carrera docente. Ese abogado, su actividad es en la Oficina de Defensa del Consumidor, que como ustedes saben, la defensa del consumidor es una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces le pregunté a él, Marcelo se llama, dice una cosa, Marcelo, y la defensa del consumidor, y me dice, voy a averiguar. Nosotros en Salto damos clase los lunes, entonces al otro lunes me dice, averigüé si defensa del consumidor está incluida, y me dicen los de defensa del consumidor que no saben si están incluidos. O sea, que ellos hacen consulta y que bueno, y que si el día que aparezca alguien metiéndole un recurso y llevándolo al Tribunal de lo Contencioso, van a ver si están incluidos o no, pero no tienen una posición. Tiene cierta explicación porque esto empezó ayer, entonces se puede entender que sea, Profe, profe, ¿sí? perdón que vuelva para atrás, pero en algún momento en análisis ahora estuvimos hablando del artículo 309 de la Constitución y yo la verdad no logré entender cuál era el problema con el artículo 309.
porque lo limitaba al artículo 40. No, el comentario que yo hice fue lo siguiente, no tiene ningún problema. Y fue un comentario, yo diría, de precisión del lenguaje, tampoco. Lo que dice el artículo 309 de la Constitución es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos en ejercicio de sus funciones, la administración, o sea, la administración en ejercicio de función administrativa, ¿eh? No lo dice, pero quiere decir eso. Siempre y cuando ese acto sea contrario a una regla de derecho o dictado con desviación de poder. Eso dice la Constitución. La ley, no esta, ya el decreto 500 ya lo decía, y la ley 15.800, la 15.869 que reglamentó ya también lo decía. Miren el número, la ley 15.000, ya tiene muchos años, que ahora fue derogada esa ley. Al acto administrativo dictado con desviación de poder, le agregó el acto administrativo dictado con exceso de poder o con abuso de poder. Que la Constitución no habla de acto de abuso ni exceso, es un invento de la doctrina, posterior a la redacción esta, que ya está en el decreto 500, está en una ley del año 1987, ya habla de abuso de exceso, y que a mí me parece que está bien que esté. Y que el código lo recoge nuevamente y pone abuso y exceso. Eso llevó, ahora lo vamos a buscar, a que la doctrina toda definiera, bueno, qué es abuso, qué es exceso y qué es desviación. Porque si la ley lo distingue, nosotros tenemos que tener algo que lo distinga. Tenemos que buscar algo. Entonces, casi todos los profesores de esta materia escribieron sobre el tema. Desviación, abuso, exceso. Y de todos los que escribieron muchos, en lo personal, o sea, para este grupo, el que me parece que lo hizo mejor fue el profesor Durán Martínez, que ahora lo vamos a ver. Durán Martínez, pero lo hizo del Piazzo, lo dijo, todo el mundo lo ha dicho. Pero uno sigue a uno, porque le parece que es más claro. Y Durán es un docente, además de ser un gran docente, una persona muy claro para escribir. Al contrario de Aparicio Méndez, que era prácticamente nadie lo entendía. Sabía mucho, pero no se entendía. Era como Casinelli Muñoz, que a Luján lo conoció bien, profesor nuestro. Trabajamos como ayudante con Casinelli. Era la persona que más sabía derecho constitucional de la generación. Y escribiendo era impresionante, pero dando clases era muy difícil. Las clases nuestras tenían 100 alumnos y Casinelli, que era el uno, tenía 10. ¿Por qué? Porque el estudiante no iba porque era una persona que tenía ese tema, tenía una forma de comunicar compleja. Haciéndole un homenaje a Casinelli, reconociéndolo como el gran constitucionalista de los más grandes del siglo. Eso fue el comentario que yo hice con respecto a esto otro, que ahora lo vamos a ver a eso. Y después lo que dije, pero era simplemente para que ustedes, como yo diría, como para fijar el conocimiento, es que en realidad, cuando el artículo 39 del Código dice, son objeto de la acción de nulidad todos los actos administrativos definitivos sin exclusiones, ese artículo está perfecto, es un artículo perfecto. Todos los actos administrativos sin exclusiones son objeto de la acción de nulidad. Olvídense de esa excepción que yo le dije porque no va a pasar nunca eso. Luego el artículo 40 dice, en particular, y sin que ello sea... Es decir, este artículo está como de más, porque el tema de la consulta está bien que lo haya... Pero al poner luego lo que dice también la Constitución, los actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o contrarios a la regla de derecho, son competencia del tribunal. Y yo lo que dije fue que los actos administrativos dictados con abuso, exceso, desviación de poder o con regla derecha son los que el tribunal va a anular.
pero en realidad competencias son todos. Entonces era como una precisión terminológica. Pero si nosotros mañana preguntamos, ¿cuáles son los actos administrativos susceptibles de ser de la acción de nulidad al Tribunal de lo Contencioso? Y ustedes ponen los actos dictados con desviación, exceso, abuso, esa pregunta da 10 puntos. Está bien. Ahora vamos a ver lo de exceso y abuso. Y para terminar esto, porque ya viene la habilidad administrativa, y ya vamos a entrar en la acción, dice, el artículo 41 dice, será admisible la demanda de nulidad de los actos que produzcan efectos generales que dictare la administración, que hubiesen de ser cumplidos directamente o no por los administrados, cuando no fuesen conforme a derecho o lesionaran algún derecho o interés legítimo personal y directo de los administrados. Esta precisión que hace el código también es muy importante, porque dense cuenta que la Constitución dice, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en las demandas de nulidad de los actos administrativos contrarios a una regla de derecho. Eso es inmenso, porque luego define lo que es regla de derecho. Dice, regla de derecho es la ley, la Constitución, el reglamento, el decreto, la resolución, es todo regla de derecho. Incluso los principios generales del derecho que no están en ningún sitio, escritos. Pero si algún abogado mañana tiene un cliente y dice, mire, o mirá, le dice a su cliente, esto va contra un principio general del derecho, y voy a presentar un recurso administrativo de inacción de nulidad, sin citar ninguna norma de derecho positivo, sino citando los principios generales del derecho, no sé, el concepto de república, una cosa, lo que a ustedes se le antoje, bueno, el tribunal tendrá que analizarlo. Pero este artículo 41, para mí es importante, porque dice, será admisible la demanda de nulidad de los actos administrativos que produzcan efectos generales. Los actos administrativos de efectos generales, que son los reglamentos, los decretos, es decir, porque el acto administrativo particular es el que tiene, no sé, estoy mirando acá, Alejandro Russo, ¿no? O Luján, o Gabriela. Se le notifica puntualmente a esa persona, Patricia. Eso es un acto administrativo con efectos particulares y subjetivos. Es a mí. Ahora hay otros que no son así. Entonces, está bien que el código haya aclarado, el tribunal igual lo juzgaba, pero bien que ahora dice, será admisible la demanda de nulidad de los actos que produzcan efectos generales, que dictare el administrador, que hubiesen de ser aplicados, cumplidos directamente o no por los administrados, cuando no fueren conforme derecho o lesionaran algún derecho o interés legítimo personal del administrado. Entonces ahí, por ejemplo, yo ahora estaba viendo en esa preparación de las clases que siempre hacemos, mirando alguna sentencia para más adelante, el Tribunal de lo Contencioso resolvió una acción que le presentaron un número indeterminado de vecinos por el tema Casupá. Claramente, la obra esta de Casupá no le notificaron a cada uno de esa gente. Miren que va a ser una represa ahí. Se publicó en el diario el llamado a licitación. Entonces hubo un grupo de personas que recurrieron y el tribunal rechazó porque recurrieron mal, o sea, contaron mal el plazo. Entonces dice, ustedes recurrieron este decreto, que en realidad no era ese que tenían que recurrir, era otro. Entonces, como era otro, y este se publicó el 13 de marzo, y usted tenía que haber visto que se publicó, no sé, el 8 de febrero, todo esto que hicieron está mal porque se equivocaron de acto administrativo. Pero hasta ese es un tema menor, no para ellos, pero para nosotros menor. Pero ¿qué es lo importante? Que el código prevé justamente ese caso, que dice que también es competencia los que hubieran de ser cumplidos directamente o no por los administrados, porque no sé, un vecino que impugne la represa con su PAC, ¿qué tiene que cumplir? No tiene ni un acto que cumplir. Cuando
fuesen conformes a derecho y lesionaren algún interés directo, personal y legítimo. Acá ni siquiera entró en la legitimación procesal, si era un interés difuso, dijo, agotaba la vía administrativa, afuera. Entonces, lo que dice acá es que también el tribunal va a entender en aquellos actos que produzcan efectos generales que dicte la administración, aunque no afecte, aunque la persona objeto de ese acto, aunque la persona no sea objeto de ese acto. También, también lo será la impugnación de los actos dictados en aplicación de los actos mencionados en el inciso anterior, fundada en la ilegitimidad de estos o de los primeros, aun cuando se hubiese omitido recurrir o contener el propósito del acto general. Es decir que, miren que esto ustedes lo tienen que ver, yo no sé lo que dice del Piazzo de esto, pero este artículo, usted ya sé que ustedes leen todo, pero les recomiendo que lo lean con cuidado. Y en todo caso, después como deber, hoy es martes, para el jueves, ya les dejo, porque yo no lo voy a hacer, en el libro del curso, pues no se olviden que nosotros tenemos un libro del curso, que teóricamente nosotros no podemos salirnos, yo diría, si actuando de buena fe, como somos con Luján, gente que actúa de buena fe, y con Ismael y con Ángel, no nos podemos salir de preguntarle algo que no esté acá, porque cuando el decano dijo, a ver, hagan un libro para que los estudiantes aprueben, tengan un texto único que les permita cursar una materia. Entonces ahí se reunieron 8 o 10 cátedras constitucional con Rubén Correa Freitas, nuestro amigo, Derecho Internacional Privado, estoy recordando algunos que estuve ahí en las reuniones y que los vi. Bueno, Mariela Saitone con su libro de Derecho Administrativo 2. Y bueno, y del Piazzo lanzó este libro, Curso de Derecho Administrativo, tomo 3. No sé lo que dice del Piazzo de esto, la verdad que no lo leí, pero lo voy a leer, pero ustedes léanlo también. A ver cómo resuelve este artículo, que es muy importante, porque nosotros partimos de la Constitución de la República que dice, son objeto de la acción de nulidad los actos, los contrarios a una regla de derecho, punto, y los actos dictados con desviación de poder, punto, y después la ley dice, ser contrario a una regla de derecho es todo esto. Está bien, porque reglamenta la Constitución, y al reglamentar explica y desarrolla. Y agrega 2 tipos de actos más, el exceso y el abuso. Y luego dice que sin perjuicio de eso, también son admisibles los actos de efectos generales, que esto nosotros nunca lo dudamos, porque el tribunal se aburrió de juzgar decretos. Pero aquí agrega que deben ser cumplidos por la administración, que deben ser cumplidos directamente o no por los administrados. Cuando no fuesen conformes a derecho y lesionaran algún derecho o interés legítimo, personal y directo de los administrados. Entonces se dan cuenta que esta redacción es muy curiosa, porque para presentar la acción de nulidad, tenemos que tener un interés directo, personal y legítimo, que es como nos gusta decir a nosotros. Acá le cambiaron el orden, le pusieron un interés legítimo, personal o directo, lo dieron vuelta, pero es lo mismo, interés directo, personal y legítimo. Ahora uno dice, bueno, si una persona no tiene un interés directo, personal y legítimo en un acto, ¿cómo puede ser que no tenga que ser cumplido por él? Porque si no fue cumplido por él, yo no tengo que ver con el acto. Entonces como que agrega, y esto puede abrir, le digo porque esto claro, nosotros esto no le vamos a plantear a usted en un parcial algo que ni siquiera nosotros lo tenemos resuelto, o sea, no vamos a ser tan mala gente. Pero esto puede llevar a que dentro de 2 o 3 años, y ojalá así sea, permita que los titulares de intereses difusos, que hoy el Tribunal de lo Contencioso no admite, porque dice, usted es difuso, no es directo. Bueno, pero con esto que agregaron los codificadores, puede hacer una puerta para que, bueno, ahora también el titular de interés difuso que no puede presentar una acción de inconstitucionalidad, no puede, porque la Constitución es clarita que no puede hacerlo, lo puede hacer, sin perjuicio de lo cual hay una doctrina
importante que arranca con Grosse-Piel. Grosse-Piel escribió hace 40 años, y Héctor Gross decía y nos enseñaba a nosotros, porque profesor nuestro, que cuando uno habla de interés difuso, que hay 400 personas que hacen lo que hacen, para cada uno de esos 400 el problema es directo, personal y legítimo. En el montón se transforma en difuso. Pero bueno, si nosotros le preguntamos cuáles son los actos administrativos, objetos, se cortó el Zoom. Se cortó. Ahora sí, volviste. Tampoco. Volví, para un poquito. Ahora. Esta parte segunda dice también lo será la impugnación de los actos dictados en aplicación de los actos mencionados en el inciso anterior, siempre que sean ilegítimos, o de los primeros, aun cuando se hubiera omitido recurrir el acto general. Esto también es interesante, porque se dan cuenta que... Cancelar, para finalizar la reunión. Sé que la máquina no quiere seguir. Se cortó ¿Se dan por cuenta? el Zoom, profesor. ¿Eh? Se cortó el Zoom. Usted salió y volvió a entrar. Sí, a mí se me cortó, no sé. Ah, Me está. reenganchó. Pensé que no se le había cortado y que seguía hablando. No, lo que le decía es lo siguiente. También son objeto de la acción de nulidad. Por eso como que se amplió el abanico de la acción de nulidad. Los actos, esa norma general que dice ahí, que también es objeto, esta parte dice, bueno, si nadie impugnó la norma general, o sea, nadie discutió, pero en aplicación de esa norma general se emiten actos administrativos para cumplir ese decreto, esos actos administrativos que se emiten en cumplimiento de un decreto general o de una resolución o de un reglamento, sin perjuicio de que no se haya impugnado el reglamento, sí se pueden impugnar los decretos que surgen a raíz de él. Y esto es bastante parecido a lo que dijimos recién de los contratos. Cuando dijimos, volviendo al 40, los actos administrativos que sean separables de los contratos. Y que el contrato puede no ser impugnado, pero un acto derivado del contrato sí lo es. Entonces, este artículo 39, 40 y 41, que está como en el capítulo de recursos, es un artículo, son todos importantes, pero ven que desde que empezamos prácticamente estamos con esto. Le voy a pedir un recreíto, quedan 25 minutos de clase, le voy a pedir un recreíto de 5 minutos y volvemos.
Bueno, volvimos. Ahora en 5 o 6 minutos vamos a hacer otro requisito de 5 minutos porque en confianza les cuento que uno de mis hijos que vive conmigo, que como todos los hijos hacen poca cosa doméstica, él se fue al gimnasio y dice, papá, vos no puedes hacer unos huevos duros. Unos huevos duros. ¿Por qué no lo haces vos cuando vengas? Entonces, ahora me toca levantar, apagar la cocina porque si no se van a evaporar. Así que dentro de unos minutos le, le hacemos otro recreo para apagar la cocina. Bueno, le dije cuál era el motivo del recreo, pero pues para decir otros 5 minutos más, bueno, le digo esto para Profesor, cortarle. usted sabe que el huevo duro crea músculo. Ah, Es mirá. por eso, sí, Bueno, es muy, muy importante comer huevo. en el microondas. Sí, ¿Y qué lo totalmente. pones agua? No, lo ¿Así ponen en un suelto? recipiente con tapa para que no salte lo que pone, 1 minuto y pronto. ¿Pero cómo lo vas a sacar de la yema? Lo saca de No, la de cáscara. la cáscara, profe. Lo casca Ah, el huevo, Como si lo rompa casca el huevo en un bol, sí, lo sí, tapa y eso lo pone en el micro. pero es todo líquido. no importa, no le Ah, hace nada. eso es un huevo, Lo pone en un perdón, eso es recipiente. un huevo revuelto. No, lo No, pone en un recipiente, queda perfecto. Y no demora nada. O sea, rompes el huevo y lo pones así, 1 minuto. Lo pone en un con algo que recipiente. lo tape. Sí, en una taza. Sí. Exacto, en una taza con un platito encima, por ejemplo. Ah, mirá, voy a probar. No, pues yo hago todas las mañanas huevos revueltos, que son unos huevos que Bueno, los en el Claro, mando. pero eso no microondas lo tiene también que se batir. pueden hacer. La pregunta de parcial, ¿cómo se hace un huevo frito, un huevo duro? Bueno, En el fantástico. los que manejamos el microondas se lo sacamos al toque. No, yo amo el microondas. El segundo electrodoméstico más importante en mi vida después del El lavarropa es lavarropa el y el microondas, es microondas. lo O sea, que yo siempre digo. Bueno, y la tortilla al horno, pero que incluso dicen, y esto lo digo con toda, lo digo, no estoy seguro de si está bien dicho, dicen que el lavarropa, a mí me está sonando el teléfono, me voy a levantar. Bueno, dejemos la ropa de lado. Vamos a precisar el tema de la desviación. Acá, mientras hablaba con ustedes, tenía el libro de Durán acá al lado. Durán dice lo siguiente para hablar de desviación, exceso o abuso. Dice, la desviación del poder afecta al fin. La administración posee los poderes requeridos para dictar el acto que dictó, pero lo hizo con un fin distinto al debido. Esta es como la definición clásica. ¿Cuándo hay un acto dictado con desviación de poder? Cuando la administración tiene la competencia para dictar un acto, pero el verdadero motivo por el cual lo dicta lo oculta. Entonces le dice a la gente, en virtud de que sucede esto,